El salón de bodas brillaba con opulencia. Arañas de cristal colgaban como estrellas congeladas, cortinas doradas enmarcaron el altar, y los invitados susurraban con asombro ante el espectáculo. John estaba al frente, luciendo apuesto con su smoking a medida. Sin embargo, sus ojos seguían desviándose hacia la entrada, buscando. Lily, su amante convertida en novia, entró con gracia, su vestido blanco abrazando su figura como si hubiera nacido para ese momento. Pero John apenas se dio cuenta. Detrás de cada sonrisa que ofreció a la multitud, detrás de las manos firmes que sostenían las de ella, estaba el fantasma de una mujer que debería haber estado allí, Pearl. No porque fuera su primer amor, o su esposa legal hasta hace una semana, sino porque una parte de él sabía que había traicionado algo que no podía reemplazar. En otra esquina de la ciudad, Pearl estaba de pie en silencio junto a la pared de cristal de la terminal del aeropuerto, con su maleta a su lado. Observaba los aviones rodar y ascender, su reflejo en el cristal era tranquilo, pero su alma estaba pesada. Apretaba un pequeño sobre en su mano. Dentro estaba el anillo de bodas que John le había puesto una vez en el dedo, un emblema de promesas ahora destrozadas. Ya no es mío, se susurró a sí misma, parpadeando para contener las lágrimas que había estado reprimiendo durante días. Ni una sola persona se dio cuenta de la mujer con los ojos tristes que abordaba el vuelo de las 6:40 de la tarde a ningún lugar específico, porque no quería que la encontraran, ni esta noche, ni nunca más, él. La música seguía sonando mucho después de que se hubieran intercambiado los votos. Los invitados levantaban las copas, las risas llenaban el salón de baile, y Lily flotaba de mesa en mesa, disfrutando de la admiración. Pero en medio de la celebración, Susan se sentó en un rincón tenuemente iluminado del lugar, sus ojos escaneando la habitación. No había visto a Pearl en semanas, no desde su último café, cuando Pearl parecía pálida e inusualmente tranquila. Su teléfono vibró en su bolso. Abrió el mensaje y se quedó helada. Adjunta había una foto del anillo de bodas de Pearl sobre una caja forrada de terciopelo, junto con una sola frase: «Dile que nunca fui suya». Los dedos de Susan temblaban mientras leía el mensaje de nuevo. Se levantó de golpe, derribando una copa, pero nadie se dio cuenta. Salió corriendo, marcando el número de Pearl, solo para encontrarse con una voz robótica: «Este número ya no está en servicio». Fuera del salón de baile, Susan se apoyó en una columna de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a llamar, esta vez dejando un mensaje: «Pearl, por favor, ¿dónde estás? No tienes que desaparecer así». Pero incluso mientras hablaba, sabía que Pearl se había ido hacía mucho tiempo. Dentro, John brindó. Su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. «A los nuevos comienzos», dijo, chocando las copas con Lily, cuya sonrisa parecía desesperada por la validación. Cuando el maestro de ceremonias le pidió a Susan que regresara a la mesa, ella negó con la cabeza. No solo estaba preocupada, estaba enojada porque John había reemplazado a Pearl tan rápidamente, enojada porque Lily se paseaba como si hubiera ganado, y más que nada, con el corazón roto porque Pearl no había dejado rastro. «Se ha ido», susurró Susan para sí misma, «y ninguno de ellos merece saber dónde». La suite nupcial olía a rosas caras y a dinero nuevo. Lily yacía en la cama con un albornoz de seda, las piernas cruzadas, el cabello húmedo después de una ducha caliente. John estaba sentado junto a la ventana, con una copa de champán en una mano, sin tocarla. Miraba hacia la noche, las luces de la ciudad brillando, pero en lo único que podía pensar era en el silencio de Pearl. «Estás callado», dijo Lily, observándolo. Él no respondió. «John, ¿estás pensando en ella?», preguntó, apenas ocultando su inseguridad. Él exhaló lentamente. «Pearl sabía cómo desaparecer sin dar un portazo», murmuró, casi para sí mismo, «pero esta vez se siente definitivo». Los hombros de Lily se tensaron. «Dijiste que era fría, distante, que estaba solo». John se volvió hacia ella, con los ojos cansados. «Estaba distante porque yo estaba en otro lugar. Yo la hice así». Lily se levantó, con los brazos cruzados. «Entonces, ¿por qué casarte conmigo si todavía estás atascado en ese recuerdo?» John también se levantó, caminando hacia el tocador. «Porque estabas ahí». «Porque ella hizo fácil alejarme», dijo sin mirarla. «La quería, pero no sabía cómo quedarme». La confesión pesaba en la habitación. La voz de Lily se quebró. «¿Entonces qué soy yo?».
¿Una segunda oportunidad o un segundo error? John finalmente la miró. Eres la elección que hice, pero eso no significa que no me persiga a la que no defendí. Lily se volvió, secándose las lágrimas. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas, adentro, el arrepentimiento se asentaba entre ellos como un huésped no deseado, silencioso, pero presente en cada pausa, cada suspiro, cada palabra que quedaba sin decir. La terminal de autobuses olía a café instantáneo y metal frío. Pearl estaba sentada al borde de un banco, con un cuaderno marrón apoyado en su regazo. No había dormido, tampoco había llorado. Las páginas que tenía delante ya estaban llenas de anotaciones, crudas y sin filtrar. Viví como su sombra, agradable, educada, predecible. Necesitaba calidez, pero solo ofrecía invierno. Golpeó el bolígrafo contra la página siguiente, mirando los rostros de los extraños que pasaban corriendo. Nadie aquí la conocía como la señora John Holloway, a nadie le importaba. Ese era el punto. Había elegido esta ciudad no porque fuera especial, sino porque era desconocida. No había riesgo de encontrarse con recuerdos aquí, solo silencio, un silencio hermoso e ininterrumpido. Se levantó y se dirigió a una pequeña posada con tarifa horaria. Solo necesitaba una noche para planificar. En su habitación, el calentador zumbaba y la manta olía a detergente viejo. Pearl abrió el cuaderno de nuevo, esperé el amor, lo vi dárselo a otra persona. Hizo una pausa, agarrando el bolígrafo con más fuerza. La siguiente frase llegó más despacio ahora: me elijo a mí misma, incluso si debo hacerlo por partes. Cerró el libro, dejando caer la cabeza contra la pared. Su teléfono estaba apagado, pero incluso si sonara, no contestaría. El silencio era su rebelión, su paz, su prueba de que podía ser más que un personaje secundario de alguien. Esa noche, soñó con caminar por un campo abierto, descalza, con el viento en el cabello, sin nombre que la siguiera. En el sueño, no miró atrás ni una sola vez, y por la mañana, supo que era hora de comenzar de nuevo, no como Pearl, la esposa que fue abandonada, sino Pearl, la mujer que se fue. La casa era todo lo que Lily siempre había querido: techos altos, pisos de mármol, arañas de cristal que atrapaban la luz de la mañana como diamantes. Pero incluso en toda su perfección, se sentía fría, sin vida. Caminó descalza por el extenso pasillo, con su albornoz arrastrándose detrás de ella. En la cocina, John apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Quieres huevos?, preguntó, tratando de inyectar dulzura en su voz. No tengo hambre, murmuró él. Ella lo miró, su pecho se tensó. Cada vez que intentaba crear un momento, una charla informal, risas, intimidad, él lo apagaba con un silencio que decía demasiado. Se apoyó en el mostrador y preguntó suavemente: ¿creías que ella esperaría, que Pearl llegaría un día, rogando que la vieran? John no respondió, pero su mandíbula se apretó, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Más tarde esa noche, Lily se paró frente al espejo, sus dedos rozando el cuello de encaje de su camisón. Me veía mejor que ella nunca, susurró a su reflejo, pero incluso su propia voz la traicionó. Se acercó de puntillas al dormitorio y vio a John dormido, con un brazo extendido hacia el espacio vacío a su lado. Su corazón palpitó con pánico. Buscó su teléfono mientras él dormía y abrió su registro de llamadas, nada inusual. Pero en la galería de fotos, encontró una captura de pantalla guardada de la última publicación de Pearl de hace meses, una puesta de sol borrosa con el subtítulo: «Adiós significa que ya me he ido». La respiración de Lily se cortó. Cerró el teléfono rápidamente y se sentó al borde de la cama. Se ha ido, dijo en voz alta, más para sí misma que para él. Entonces, ¿por qué todavía siento que soy yo la que está invadiendo? La iglesia organizó un pequeño día de acción de gracias posterior a la boda. Los invitados se mezclaron bajo arcos florales, el coro zumbaba suavemente, y John estaba de pie al frente con Lily, saludando a los invitados. Susan llegó tarde, con una expresión ilegible, y vestía de negro en lugar de tonos pastel festivos. Al pasar por los recién casados, asintió con la cabeza y se dirigió directamente a la mesa de refrigerios. No esperaba que ella viniera, susurró Lily, aferrándose al brazo de John. Él forzó una sonrisa. Yo tampoco. Momentos después, Susan se acercó, con una bebida en la mano, y dijo claramente: el silencio de Pearl debería preocuparles. John se tensó. Ella se fue.
Ahora es libre. Susan se acercó, con la voz baja y controlada. Nunca la conociste, ¿verdad? Pearl no grita, desaparece y se lleva todo lo que alguna vez dio, incluida la versión de ti que valía la pena amar. Las palabras dolieron más de lo que John dejó ver. Esa noche, de vuelta a casa, se sentó solo en su estudio, mirando un cajón que no había abierto desde que Pearl se mudó. Lo abrió y encontró su viejo planificador todavía dentro. Había escrito poesía entre citas, fragmentos de pensamientos. Uno en particular destacaba: algunas cosas no se rompen, desaparecen, y solo te das cuenta de su valor cuando el silencio responde a tu nombre. John cerró el libro, con la mano temblorosa. Recordaba que ella tarareaba mientras preparaba el café, recordaba la forma en que sus ojos se ablandaban cuando preguntaba por su día. Pero él había dejado de responder mucho antes de que ella dejara de preguntar. Abajo, Lily estaba poniendo la mesa. «La cena está lista», llamó. Él no respondió. Ella miró hacia las escaleras, con el corazón hundido. Las palabras de Susan también resonaban en su mente: «Te arrepentirás de esto». Y tal vez, solo tal vez, ya había comenzado. Pasaron 2 semanas. Sin correos electrónicos, sin mensajes de voz, ni un solo rastro digital de Pearl. John había contratado a un investigador privado, pero el informe fue escaso: un billete de avión, ninguna dirección de reenvío, ninguna actividad bancaria. Era como si Pearl hubiera salido de su vieja vida y hubiera entrado en otra dimensión. Se sentó al borde de su cama, frotándose las sienes. «Incluso me quería», susurró a la habitación vacía. Lily, de pie junto a la puerta, no respondió. Sabía que no era una pregunta para ella. Esa noche, John vagó por sus recuerdos como un fantasma, reproduciendo el sonido de la risa de Pearl, la forma en que solía poner su mano sobre su pecho cuando estaba preocupada. Cada recuerdo ahora se sentía como una reprimenda, un espejo de su indiferencia. A la mañana siguiente, John apareció en el apartamento de Susan sin previo aviso. Ella abrió la puerta con una sudadera y leggings, claramente molesta. «¿Crees que voy a ayudarte ahora?», dijo bruscamente. «Solo necesito saber que está bien», dijo él, con la voz quebrada. «No, John, necesitas vivir con la elección que hiciste». Él se pasó una mano por el cabello. Ella, alguna vez dijo a dónde podría ir. Los ojos de Susan se suavizaron por un segundo, luego volvieron a ser agudos. «Pearl me dijo una vez: si alguna vez desaparezco, no será para esconderme, será para sanar». John asintió lentamente, derrotado. «Entonces eso es todo». «Simplemente sigo adelante». Susan inclinó la cabeza. «Seguiste adelante el día que la reemplazaste. Ahora quédate con eso». Cerró la puerta sin decir más. Detrás de ella, se derrumbó en su sofá, susurrando: «Oh, Pearl, ¿dónde estás?». La cabaña estaba enclavada entre pinos altos y un río viejo que susurraba por la noche. Pearl la había encontrado en alquileres a corto plazo en una ciudad tan pequeña que apenas tenía una oficina de correos. Adentro, las paredes eran de un amarillo desvaído, y la cama crujía con cada vuelta, pero estaba tranquila. Encendió una vela junto a la ventana y se sentó al borde del colchón, hojeando su diario. Sus dedos se detuvieron en una página donde había garabateado un recuerdo de hace años: «Me besó la frente después del funeral de mi madre y dijo que nunca me dejaría ir». Le creí. Su corazón dolía, no de anhelo, sino de claridad. No había extrañado a John, extrañaba la idea de él, la versión que una vez pensó que existía. Más tarde esa noche, Pearl dio un paseo por el río. El aire estaba fresco, el cielo ardía con las últimas pinceladas de la puesta de sol. Observó el reflejo de los árboles ondeando en la superficie y pensó en su primer viaje juntos. «¿Recuerdas esa cabaña de montaña?», le había preguntado una vez, cuando todavía estaban intentando. «Recuerdo tu suéter azul», había respondido él, distraído. Fue entonces cuando supo que los recuerdos significaban más para ella que para él. Susurró al agua: «Ya me estabas olvidando mientras yo todavía luchaba por nosotros». Una sola lágrima resbaló por su mejilla, pero ella la limpió antes de que llegara a su mandíbula. Ya no se estaba ahogando, estaba recordando, y ese era el comienzo de la sanación. Lily estaba de pie en el centro de la gran sala de estar de su nuevo hogar, mirando una chimenea intacta. Intentó reorganizar los cojines de nuevo.
Había colgado cortinas nuevas el día anterior, reemplazado la vajilla e incluso había plantado lirios en el jardín delantero, pero nada se sentía habitado. En el desayuno, sirvió jugo de naranja fresco y colocó el café de John en su asiento. Pensé que quizás podríamos salir este fin de semana, ofreció. John no levantó la vista del periódico. Ya veremos. El silencio que siguió no era frío, era distante, como si él estuviera en algún lugar al que ella no podía llegar. Se inclinó hacia adelante, con la voz quebrándose un poco. ¿A quién estás evitando, a mí o a tu propio reflejo? Él levantó la vista lentamente, luego se levantó y dejó la mesa sin decir una palabra. Esa tarde, Lily se dirigió al dormitorio principal, con la esperanza de sentirse como la dueña de la casa, pero todo seguía susurrando el nombre de Pearl, una horquilla perdida debajo del tocador, una bufanda olvidada en la parte trasera del armario. Abrió el cajón inferior y encontró un viejo frasco de perfume, un aroma tenue, pero aún suyo. Agarrándolo, Lily se sentó en la cama y susurró, «Ni siquiera estás aquí, y me siento segunda». Odiaba sentirse como la sustituta, odiaba haber ganado al hombre pero haber perdido la intimidad. Quería quemar cada recuerdo de Pearl. En cambio, colocó el frasco suavemente y cerró el cajón. En el espejo, no vio a una esposa, vio a una mujer persiguiendo una sombra que nunca podría sostener, y peor aún, temía que John ya no intentara atrapar esa sombra. Podría haber sabido que ya se había ido para siempre. Pearl entró en una pequeña librería escondida entre una panadería y una antigua sastrería. El aroma a papel viejo y canela llenaba el aire, reconfortándola. Detrás del mostrador estaba un hombre alto de unos 40 años, con ojos amables y las mangas remangadas. «¿Busca algo en particular?», preguntó con una media sonrisa. «Paz», respondió ella, antes de que pudiera filtrar la palabra. Se rieron suavemente. «Ah, raro y difícil de almacenar». Ella sonrió, la comisura de sus labios se levantó por primera vez en semanas. Él se presentó como Adam, el dueño y un viudo que había convertido su dolor en estantes e historias. «Quédate todo el tiempo que quieras, Reed. Respira. Te sorprenderías de cuántos de nosotros nos escondemos en capítulos antes de volver a la vida», dijo. Pearl regresó al día siguiente y al siguiente. No leyó al principio, observó la forma en que Adam saludaba a cada cliente como a un viejo amigo, observó cómo hacía espacio sin exigir el suyo. Un día, se ofreció a ayudar a organizar una polvorienta sección de poesía. «Solía amar los poemas», murmuró. «¿Qué cambió?», preguntó él. Ella se encogió de hombros. «¿La vida?». Él no presionó, simplemente le entregó una copia de Rilke y dijo, «Inténtalo de nuevo». Las palabras nos recuerdan cuando nos olvidamos de nosotras mismas. Esa noche, mientras cerraban la tienda con él le entregó un bollo de canela de la panadería de al lado, pago por el buen trabajo en los estantes. Él sonrió, ella rió, una risa real, no fuerte, no forzada, sino suya, y por primera vez, no le dolía sentirse viva. El restaurante estaba iluminado con suaves luces ámbar, jazz zumbando en el fondo, cubiertos tintineando al ritmo. Lily estaba sentada frente a John en una mesa de esquina privada, vestida con seda azul marino y esperanza. Se había esforzado al máximo, reservó su restaurante favorito, pidió el vino con anticipación, incluso pidió al pianista que tocara Autumn Leaves. Pero cuando el camarero trajo la botella de tinto que ella había elegido, John la miró, luego frunció el ceño. «Esto no es lo que pedí», dijo secamente. «En realidad», sonrió Lily, «es uno de los favoritos de Pearl. Pensé que tal vez te recordaría cosas buenas». El silencio que siguió fue brutal. John miró el vaso que tenía delante como si lo hubiera traicionado. «No hagas eso», dijo con frialdad. «No conviertas esto en otro altar». Lily sintió el peso de su tono asentarse como plomo en su pecho. Intentó reírse. «John, solo». «¿Pensaste mal?», la interrumpió. «Pearl no es una historia que puedas volver a contar para mí». De todos modos, tomó un sorbo, pero su mano temblaba ligeramente. Lily parpadeó con fuerza. «Sigues llevándola como si hubiera muerto», susurró. «No está muerta», corrigió. «¿Se fue? Ahora me tienes a mí». John la miró, con los ojos indescifrables. «¿Lo hago?», preguntó. Ella quería gritar. En cambio,
Dejó su tenedor y dijo suavemente, puede que nunca sea Pearl, pero estoy aquí. No me hagas pagar por el hecho de que ella no lo está. John miró hacia otro lado, y durante el resto de la comida, se sentaron en silencio, 3 platos, un fantasma. El aroma a té hirviendo llenaba la librería. Pearl estaba de pie junto a la ventana, observando a un niño afuera persiguiendo palomas. Sus manos estaban cubiertas de polvo de papel viejo, y su alma finalmente se sentía tranquila. Adam se acercó y colocó una taza caliente en su mano. Ven 1 kilómetro, dijo. Para mañanas suaves, tomó un sorbo, agradecida. Olvidé lo que se sentía seguro, murmuró. Él se apoyó en el estante cercano. La seguridad no siempre es ruidosa, a veces es simplemente no tener que explicar tus silencios. Pearl se volvió hacia él, con los ojos brillantes de una comprensión silenciosa. Tú también perdiste a alguien, ¿verdad? Él asintió. A mi esposa, hace 2 inviernos. Cáncer. Se fue en silencio, como un susurro que no oyes hasta que se ha ido. Se sentaron en el sofá desgastado de la esquina de lectura, rodeados de libros de poesía y luz suave. Solía pensar que el dolor me hacía débil, admitió Pearl, pero ahora me doy cuenta de que el entumecimiento era peor. Al menos el dolor te recuerda que todavía estás aquí. Adam asintió. Te estás curando, Pearl. Es lento y a veces invisible, pero lo veo cada vez que empujas un libro o sonríes sin inmutarte. Ella sonrió de nuevo, apoyando su taza en el reposabrazos. Gracias por no pedirme que sea más de lo que soy. Se rieron. Ya has sido suficiente desde el primer día, el mundo simplemente te dijo lo contrario. Su corazón se conmovió. Nadie le había hablado con tanta dulzura en años, y mientras el viento susurraba las páginas de una novela olvidada junto a ellos, Pearl supo que este lugar no era solo una librería, era una resurrección silenciosa. Comenzó con un perfume que Lily no tenía. Lo olió en una de las camisas de John mientras doblaba la ropa, no reciente, no fresca, pero familiar, almizclada, floral, delicada. Sostuvo la camisa contra su rostro, inhalándola, con el estómago retorciéndose. Ese aroma tenía un nombre, Pearl. Sus pensamientos se arremolinaron. Revisó su cajón, luego su historial del navegador, nada obvio. Pero no fue lo que encontró, fue lo que había estado ocultando a plena vista, la distancia. Esa noche, lo esperó en la cama, sus ojos escaneando la puerta como un soldado en patrulla. Cuando John entró, ella se sentó. ¿Piensas en ella cuando me miras?, preguntó sin rodeos. Él hizo una pausa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una real, dijo bruscamente. Actúas como si vivieras con un extraño. John suspiró, desabotonándose la camisa lentamente. Se fue, Lily. Ella tomó esa decisión. Déjalo ir. Lily se levantó y caminó hacia él, con la voz temblorosa. Sigues diciéndome que lo deje ir, pero yo no soy la que está obsesionada. Te encoges ante su nombre, contienes la respiración cuando alguien la menciona. No la has superado, John. Estás atascado. Él miró hacia otro lado. Se ha ido. No, dijo Lily con rabia silenciosa, yo soy la que está aquí, y yo soy la que es invisible. Las palabras quedaron allí, densas y amargas. Él pasó junto a ella hacia el baño y cerró la puerta. Lily se quedó congelada, no por su silencio, sino porque finalmente lo vio, él no estaba construyendo nada con ella, estaba viviendo en ruinas, y ella acababa de mudarse, pensando que era un hogar. Pearl estaba sentada junto a la chimenea, con una gruesa manta alrededor de los hombros y su diario abierto sobre su regazo. Afuera, el viento hacía ruido en las ventanas mientras el anochecer tragaba lentamente el cielo. Levantó su bolígrafo, hizo una pausa por un largo momento y finalmente comenzó a escribir, no en su diario, sino en una hoja blanca limpia. John, comenzó. No escribo esto esperando que alguna vez lo leas, escribo esto para poder dejar ir lo que nunca fue mío para llevar. Su mano temblaba, pero ella continuó. Ella vertió en la carta todo lo que había encerrado dentro, la silenciosa soledad de las cenas compartidas sin conversación, el dolor de verlo enamorarse de otra persona mientras todavía estaban en su casa, el agotamiento de dar sin recibir. Dejé de pedirte que me vieras el día que me di cuenta de que ni siquiera lo estabas intentando. Se secó una lágrima y susurró, esto no es para ti,
esto es para mí. Cuando terminó, Pearl dobló la carta, la metió en un sobre y escribió su nombre con cuidado. La sostuvo sobre la chimenea, observando el baile de las llamas, pero algo la detuvo. No la quemó, no la envió por correo. La metió entre las páginas de su libro de poesía favorito y la colocó en el estante como un artefacto enterrado, prueba de su supervivencia. Cuando Adam entró, cargando 2 tazas humeantes, notó su silencio. ¿Pensamientos pesados?, preguntó suavemente. Ella asintió, aceptando el té. Solo escribiendo un adiós que nunca pude decir. Él no indagó, simplemente se sentó a su lado. Después de un momento, murmuró, a veces, el cierre no llega en conversaciones, a veces es simplemente saber que no necesito escucharlo a él para sanar. Adam sonrió suavemente. Eso es cuando sabes que el capítulo está terminando. Ella miró el fuego, sus ojos más firmes ahora. No, Adam, ya terminó. Ahora estoy aprendiendo a vivir más allá de la última página. Susan salió de un taxi hacia un camino de grava bordeado de flores silvestres, mirando el pequeño cartel de madera sobre la tienda, helecho y folio. Dudó por un segundo, luego abrió la puerta. Una campana sonó por encima, y el aroma a libros viejos y canela llenó sus pulmones. Detrás del mostrador, Pearl levantó la vista y se quedó helada por un latido. Ninguna se movió. Luego, lentamente, Pearl dejó caer la pila de libros que sostenía. «Me encontraste», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Susan asintió, sus ojos ya llenos de lágrimas. No estaba buscando devolverte. Solo, necesitaba ver que estás bien. Pearl rodeó el mostrador y caminó directamente hacia los brazos de su prima. El abrazo fue largo, silencioso, feroz, 2 mujeres unidas de nuevo por lágrimas, no por palabras. Se sentaron en el suelo del fondo, apoyadas contra estantes viejos y tomando té de jengibre. Se está desmoronando, dijo Susan. Es como si recién ahora se estuviera dando cuenta de lo que hizo. Pearl negó con la cabeza. Demasiado tarde no siempre viene con puertas todavía abiertas. Susan la miró. Has cambiado. Eres más ligera. Pearl sonrió levemente. Eso es lo que sucede cuando dejas de pedirle a alguien más que lleve tu valía. Hubo una pausa antes de que Susan susurrara, ¿lo extrañas? Pearl no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana donde un rayo de luz se derramaba sobre el suelo de madera. Extraño la versión de mí que todavía creía que podía amarme, dijo finalmente. Susan le tomó la mano. Eres más de lo que él jamás mereció, Pearl. Pearl asintió, presionando la palma de su prima con una fuerza silenciosa. Y ahora finalmente también creo eso. Lily estaba sentada frente a su mejor amiga, Clara, en un café boutique del centro, con las manos fuertemente apretadas alrededor de una taza humeante de chai, mirando a los demás clientes y al croissant intacto en su plato. Clara se inclinó, sintiendo algo hirviendo. No me trajiste aquí solo para desayunar, dijo. Lily miró hacia abajo, y finalmente susurró, lo presioné para que se casara conmigo. Clara parpadeó. ¿Lily? Lily tragó saliva. Sabía que no había superado a ella. Podía verlo. Pensé que si tenía su apellido, tendría su corazón. Pero no lo tengo. Ni siquiera cerca. Clara se estiró a través de la mesa y le tomó la mano. Entonces, ¿por qué quedarte? La voz de Lily se quebró. Porque irme significaría admitir que nunca fui elegida, solo conveniente. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lily. Manipulé el momento, la propuesta, todo. Le dije que estaba embarazada una vez, solo para evitar que la llamara. Clara retrocedió ligeramente. ¿Hiciste qué? Era una mentira, confesó Lily, y lo justifiqué porque lo amaba, o al menos eso creía. Clara suspiró. El amor no debería convertirte en una villana en tu propia historia, Lily. Lily asintió. Lo sé. Ni siquiera me reconozco más. Pensé que podría vivir con ser la mujer a la que recurrió, pero ahora veo que solo era el sustituto hasta que se dio cuenta de lo que había renunciado. Miró hacia otro lado, avergonzada. Clara le apretó la mano. Entonces haz lo mejor ahora. No te encadenes a una vida construida sobre una mentira.
Por primera vez en semanas, Lily sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era libertad todavía, pero tal vez era la primera grieta en las paredes que había construido para mantener la verdad fuera. El sonido del nombre de Pearl se había convertido en un detonante en el mundo de John. Permanecía como un aroma, invadiendo reuniones, persiguiendo sus sueños, robando el sueño. Comenzó a despertarse en medio de la noche, empapado en sudor. Su nombre, Pearl, se le escapaba de la lengua como una confesión, una perla. Lo susurró una noche, sentado al borde de la cama mientras Lily yacía quieta detrás de él, fingiendo dormir. Sus ojos ardían. Abajo, John se sirvió una copa, luego otra. Desplazó los contactos de su teléfono, deteniéndose sobre el nombre de Susan. Ya la había llamado 2 veces esa semana. Esta vez, no dudó. Por favor, dijo cuando ella contestó, con la voz ronca. ¿Ha dicho algo sobre mí? El tono de Susan fue seco. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque me estoy desmoronando, admitió. Porque estaba equivocado. Hubo una pausa, luego un suspiro. Pearl se está reconstruyendo, John. No hagas que su dolor gire en torno a tu culpa. Al día siguiente, se sentó en su oficina, con las persianas bajadas, incapaz de concentrarse. Un memorando se deslizó bajo su puerta, recordándole el lanzamiento de un producto. Ya no le importaba. Abrió un cajón y sacó una pequeña foto, Pearl, sonriendo junto a la ventana de su primer apartamento, con la luz del sol atrapada en su cabello. El dolor era insoportable. No podía borrar su imagen, no podía huir del recuerdo de lo tierno que había sido su amor, y de lo descuidado que se había vuelto con él. Esa noche, le dijo a Lily, ya no sé quién soy. Ella lo miró, cansada. Eres un hombre perseguido por la mujer a la que no valoraste. Él no discutió, simplemente bajó la mirada. El silencio entre ellos ahora era lo suficientemente fuerte como para aplastar todas las mentiras con las que habían vivido. Y en su corazón, John sabía que esto no era dolor por lo que había perdido, era un castigo por no haberla visto claramente mientras aún era suya. La feria del libro era un evento modesto, local, pero para Pearl, se sintió como entrar en la luz del sol después de meses en las sombras. Adam le había preguntado si podía ayudar a organizar las lecturas de poesía y a instalar las mesas de los vendedores. Al principio aceptó con dudas, pero se encontró sonriendo mientras etiquetaba pilas de antologías y guiaba a los asistentes a través del laberinto de puestos. Una niña pequeña se le acercó con los ojos muy abiertos. «Hueles a vainilla y libros», dijo, entregándole a Pearl un dibujo que había hecho de la tienda. Pearl se rió, conmovida. «Acabas de describir mi sueño». La inocencia de ese momento abrió algo en su interior, no dolor, sino posibilidad. Miró alrededor del patio, faroles parpadeantes, pilas de sueños encuadernados en tinta, extraños cayendo en historias. Este era un tipo de amor diferente, y no pedía nada a cambio. Al acercarse la noche, Adam la encontró sentada bajo una hilera de luces de hadas, con una expresión suave en su rostro. «Lo hiciste bien hoy», dijo. «Apenas hice nada», respondió Pearl. «Esa es la mejor clase de paz», dijo, entregándole una taza de sidra caliente. «Sucede cuando no te esfuerzas tanto por ganártela». Se sentaron en un silencio cómodo, el aire lleno de música suave y el susurro de las páginas que se volteaban. «Nunca imaginé que la alegría llegaría en silencio», admitió. «Pensé que rugiría, demostrando que había sobrevivido». Adán la miró pensativo. «Tal vez la alegría silenciosa sea la prueba. Significa que no necesitas que el mundo valide tu sanación, la sientes en tus huesos». Ella tomó un sorbo de sidra, sus labios curvándose en una sonrisa que no necesitaba explicación. Por primera vez en mucho tiempo, Pearl no sentía que estaba sobreviviendo, sentía que estaba comenzando de nuevo. Lily caminaba por el dormitorio sin descanso, sus tacones haciendo clic contra los pisos pulidos. Había regresado de una visita de fin de semana a la casa de su madre, con la esperanza de despejar su mente, solo para entrar en una tormenta silenciosa. Mientras desempolvaba los estantes antes, había encontrado una caja de cuero desgastada escondida detrás de la pila de documentos de impuestos de John. Dentro había una foto doblada, Pearl, captada a mitad de risa, de pie junto a un río, con la luz del sol envuelta a su alrededor como una promesa. Las manos de Lily temblaban. Dio la vuelta a la foto.
En el reverso, John había garabateado, siempre fue luz. Algo dentro de Lily se dobló. Bajó corriendo las escaleras, con la foto en la mano, y la golpeó sobre la mesa de la cocina frente a él. ¿Por qué esto sigue aquí?, exigió. John levantó la vista, sorprendido pero no sorprendido. Porque olvidarla no cambia lo que perdí, dijo. Ella lo miró, aturdida. Así que simplemente vas a seguir aferrándote a un recuerdo mientras vives con una esposa que ni siquiera ves. John se puso de pie, exhalando profundamente. Me casé contigo porque necesitaba seguir adelante, pero nunca lo hice. Y si eres honesta, sabías eso. Sus labios temblaron. ¿Entonces qué hago aquí? Él no respondió. Lily recogió la foto y luego la arrojó al fregadero. Puedes quedarte con tus fantasmas, dijo con sarcasmo. Pero no esperes que siga fingiendo que no me estoy asfixiando a su sombra. Se fue, sus tacones resonando por el pasillo vacío. Arriba, golpeó la puerta. Pero en ese sonido, finalmente admitió la verdad a sí misma. John nunca dejó a Pearl, solo se casó con el silencio que ella dejó atrás. Él sobrellegó un martes por la mañana tranquilo. John lo encontró descansando en la parte superior de su pila de correo de oficina, enterrado entre informes y pronósticos trimestrales. No había remitente, solo su nombre escrito a mano con una tinta que no había visto en años. Lo abrió lentamente, con cautela, y sacó un pequeño folleto encuadernado en cuero. Su corazón se detuvo. Era el diario de bodas de Pearl, el que siempre guardaba en su mesita de noche, el que él desestimó como un desorden sentimental. Sus manos temblaban mientras daba vuelta a la primera página. Su letra fluía como un susurro, entradas con fecha, pensamientos tranquilos, dolor tácito. Compré un vestido nuevo hoy. Él no se dio cuenta. Quería hablar, pero dijo que estaba cansado de nuevo. Entrada tras entrada, el diario se convirtió en un espejo, uno que no reflejaba quien John pensaba que había sido, sino quién era realmente. Lo leyó de principio a fin en una sola sesión, cada oración abrió una nueva herida. Luego encontró la página final, sin fecha, sin encabezado, solo un pensamiento final: si alguna vez lees esto, significa que sobreviví a ti. Y si sientes arrepentimiento, espero que sea del tipo que enseña, no que atormenta. John se recostó, el silencio en su oficina era insoportable. Cerró el libro suavemente, presionándolo contra su pecho como una confesión. Cuando Lily entró con su bandeja de almuerzo, lo encontró mirando al espacio. ¿Qué es eso?, preguntó con cautela. Él no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la vista. Algo que debería haberme impedido convertirme en el hombre que soy ahora. Lily retrocedió lentamente, sintiendo que la distancia invisible se hacía aún mayor. Él estaba allí en cuerpo, pero su alma acababa de emprender un viaje a través del desamor de una mujer, una línea a la vez. La gala debía ser una celebración de la expansión corporativa, flashes de cámaras, champán fluyendo, dignatarios con elegancia de etiqueta negra. John se mantuvo rígido en el podio, agradeciendo a los inversores, flanqueado por Lily, quien vestía un vestido zafiro que combinaba con el collar que él le regaló. Pero bajo el brillo, la tensión hervía a fuego lento. Cuando un periodista preguntó sobre la reciente campaña de marca emocional de su empresa, John habló sobre autenticidad y conexión. Lily se volvió hacia él y sonrió con demasiada intensidad. Sí, dijo, interrumpiendo. Autenticidad, algo que John valora en teoría. La sala cambió, los susurros se extendieron. El moderador intentó dirigir la conversación, pero Lily no había terminado. ¿Les gustaría saber quién inspiró la campaña?, preguntó a la multitud. Su exesposa. Cada línea, cada palabra, todavía sobre ella. Ella persigue al hombre que afirma haber superado. El silencio fue ensordecedor. Alguien tosió. La cámara hizo clic. John miró a Lily, aturdido, la traición grabada en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, siseó. Decir la verdad, dijo, alejándose del micrófono. Le diste tu alma y me diste tu apellido. Estoy cansada de hacer el papel de tonta. Se bajó del escenario, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol mientras los murmullos crecían detrás de ella. Al día siguiente, los titulares gritaban: la esposa del CEO expone el romance emocional con su ex.
Los inversores llamaron, los socios dudaron. John se sentó en su oficina, viendo las imágenes de la gala reproducirse en bucle. Su equipo de relaciones públicas suplicó declaraciones, él no dio ninguna. ¿Qué podía decir? ¿Que Lily había mentido? No lo había hecho. ¿Que Pearl todavía vivía en cada rincón de su mente? Lo hacía. Su imperio no se estaba derrumbando por un escándalo, se estaba deshaciendo porque la verdad finalmente lo alcanzó. La cafetería había comenzado como una idea secundaria, un rincón de lectura adjunto a la librería de Adam, pero con el toque silencioso de Pearl, floreció hasta convertirse en algo vivo. Las mañanas estaban llenas del aroma de productos horneados y páginas que se volteaban. Pintó las paredes de un suave color crema miel, llenó el espacio con plantas y cojines de segunda mano, y escribió a mano un letrero de madera que decía, «Descansa aquí». Los niños se extendían con libros para colorear, las madres leían en voz alta, los visitantes mayores tomaban té y compartían poemas olvidados. Pearl se movía entre ellos con facilidad, saludando a todos por su nombre. Ya no se escondía del mundo, estaba dando forma a un pequeño mundo donde podía respirar. «Has convertido este lugar en magia», dijo Adam una tarde. Ella sonrió. «No es magia, es solo paz, finalmente tener espacio para crecer». Esa noche, se sentaron en el jardín detrás de la cafetería, la luz de las velas parpadeando entre ellos. Adam le pasó una taza. «Por los comienzos que no necesitan ser ruidosos», brindó. Ella chocó su taza con la de él. «Por el amor que no exige explicaciones». Él la miró con calidez, pero sin presión. «Ya no hablas mucho de él», exhaló Pearl. «Porque ya no es dueño de mi narrativa». Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña estrella de papel, una nota de una niña que había escrito, «La señorita Pearl me hace sentir valiente». Sus ojos se humedecieron. Esto es de lo que se suponía que debía ser parte. Adam se acercó y suavemente le quitó una hoja caída del cabello. «Te estás convirtiendo en alguien que ningún desamor podría haber imaginado», susurró. Ella miró al cielo, suaves estrellas parpadeando arriba. «Tal vez la curación no se trata de olvidar», dijo. «Tal vez se trata de recordar quién era antes de que comenzara el olvido». Susan abrió la puerta de su casa para encontrar a John parado en su porche, empapado por la lluvia, con los ojos hundidos. No necesitaba preguntar por qué estaba allí. Se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Pareces haberte quedado sin lugares para llamar», dijo fríamente. John miró hacia abajo. «Necesito verla, Susan. Por favor». Ella no se movió. «¿Por qué ahora? ¿Porque la prensa te está presionando, o porque finalmente perdiste la distracción que elegiste sobre ella?» Él hizo una mueca. «No. Porque finalmente estoy escuchando el silencio que dejó atrás». El rostro de Susan se tensó. Pearl finalmente está respirando por sí misma. Ella construyó algo después de que tú la rompiste, y no le entregaré su paz solo porque tú estás obsesionado. John dio un paso adelante, la desesperación densa en su voz. «No estoy pidiendo deshacer el pasado. Solo, necesito decir algo que nunca tuve el coraje de decir cuando importaba». La mirada de Susan no se suavizó. «El coraje ahora no es arrepentimiento, es conveniencia». Él exhaló, su voz quebrándose. «¿Sabes si es feliz?» Una larga pausa, luego, en voz baja, ella respondió, «Ella es libre». Esa sola palabra golpeó más fuerte que cualquier acusación. John retrocedió, la lluvia empapando su abrigo. «Si alguna vez le hablas», dijo, apenas audible, «solo dile que lo siento. No para que regrese, solo para que sepa que no todo fue una farsa». Susan lo vio bajar los escalones, sus hombros encogidos contra una tormenta que había comenzado hace mucho tiempo dentro de él. Y ella susurró para sí misma, «Demasiado tarde, John». El apartamento estaba silencioso, inquietantemente silencioso. Lily estaba parada en el centro del dormitorio con una sola maleta a sus pies. Su vestido de novia, intacto desde que la tintorería se lo devolvió, colgaba en la parte trasera del armario como una reliquia indeseada. Buscó su lápiz labial y escribió en el espejo del baño con letras carmesí, «Amó a una mujer que no merecías». Yo nunca fui ella. No cayeron lágrimas, no porque no sintiera, sino porque finalmente había agotado el dolor.
Abajo, escuchó el auto de John entrar en el camino de entrada. Recogió su maleta y se deslizó por la puerta lateral, sus tacones silenciosos en las baldosas sobre las que una vez imaginó construir recuerdos. No necesitaba una salida dramática, solo una que finalmente le perteneciera. John regresó a casa a un eco. Las luces estaban encendidas, la cena intacta sobre la mesa, pero Lily se había ido. Cuando encontró el mensaje en el espejo, le faltó el aliento. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro por un momento. Se quedó frente a las palabras, luego las limpió con la manga, pero la mancha permaneció. Esa noche, entró en la habitación de invitados, se acostó en la cama con la ropa puesta y miró al techo. Su silencio no era pacífico, era castigo. No estaba lamentando la pérdida de Lily, estaba reconociendo el patrón: las mujeres se alejaban de él, no porque fueran débiles, sino porque nunca les dio espacio para quedarse. Y por primera vez, no intentó explicarlo, simplemente se quedó allí solo, en una casa que una vez albergó amor y ahora resonaba con todo lo que le faltaba. El sol de la mañana se deslizó por la ventana de la cafetería, calentando los bordes del cuaderno de Pearl. Se sentó en su mesa de la esquina habitual, tomando té de jengibre mientras bosquejaba un nuevo diseño para la hora de lectura infantil. La puerta sonó, y Adam entró, sosteniendo una bolsa de papel. «Rollos de canela recién hechos», dijo, «y algo más fuerte que el té si lo necesitas». Ella se rió, ligera, inesperada, genuina. «Siempre traes las mejores ofrendas de paz». Él colocó la bolsa sobre la mesa, luego deslizó suavemente un pequeño colgante de madera junto a su té. Estaba tallado con la palabra florecer. Pearl lo recogió, conmovida. «¿Esto es para mí?» Adam asintió. «Has crecido más que nadie que conozco. Pensé que era hora de que lo llevaras puesto». Ella sonrió, no del tipo practicado, sino una que le llegaba a los ojos y le ablandaba toda la cara. «Es extraño», dijo, empujándose un rizo detrás de la oreja. «Solía sonreír para que los demás se sintieran cómodos, ahora lo hago porque realmente lo siento». Adam la observó en silencio, sus ojos amables pero discretos. «Te has ganado cada centímetro de tu paz, Pearl, y cada sonrisa que trae». Ella se volvió hacia la ventana, viendo a una niña pequeña saltar junto a su madre pasando por la panadería. «Hubo un tiempo en que pensé que la felicidad vendría de los brazos de otra persona, de la aprobación de otra persona, pero ahora viene de momentos como este, de los rollos de canela, de mi propia respiración». Adam levantó su taza. «Por tu respiración, entonces, y por florecer». Ella chocó su taza con la de él, y por primera vez en mucho tiempo, Pearl se sintió llena, no de dolor, no de recuerdos, sino de sí misma. La tarde era dorada con la luz temprana del otoño cuando John la vio. Había seguido la pista susurrada de un antiguo colega que mencionó una cafetería fuera de la ciudad donde la dueña se parecía a alguien que alguna vez había conocido. De pie al otro lado de la calle, la vio a través de la ventana, Pearl, sentada en una mesa redonda con niños reunidos a su alrededor, riendo mientras leía un libro. Su rostro brillaba con facilidad, su cuerpo relajado de una manera que no había visto en años. Por un momento, simplemente se quedó allí, sin aliento. Pasó un viento, arrugando su abrigo, pero él no se movió. Había ensayado 100 disculpas, 1000 maneras de decir, lo siento, pero ninguna de ellas sobrevivió a la visión de su paz. Ella no parecía alguien que esperaba ser encontrada, parecía alguien que finalmente se había encontrado a sí misma. Observó cómo Adam aparecía a su lado, colocando una bandeja de tazas de cacao en la mesa. Los dos intercambiaron una risa silenciosa, y Pearl se acercó para ajustar el cuello de su chaqueta instintivamente. No era romántico, era natural, cómodo, algo que John nunca logró crear sin tensión. Sus dedos se contrajeron ante la idea de entrar, de interrumpir la escena, de reclamar algo. Pero mientras la veía levantar suavemente a una niña dormida en sus brazos y abrazar a la pequeña niña con calidez maternal, supo que ya no tenía lugar en su mundo. Ella no solo había seguido adelante, había sanado hasta convertirse en alguien completo. Alejándose lentamente, John regresó a su auto. No arrancó inmediatamente, se sentó allí en silencio, sabiendo ahora lo que era el verdadero amor y, lo que es más importante, lo que significaba perderlo por completo. La campanilla sobre la puerta de la cafetería tintineó cuando entró un mensajero, entregándole a Pearl un sobresellado sin nombre de remitente, solo el suyo escrito con trazos prolijos y deliberados.
Lo abrió detrás del mostrador, con cautela al principio, luego hizo una pausa al reconocer la letra, era de John. La carta era simple, no larga, no indulgente, solo honesta. Te vi ayer, decía. Parecías libre. No entré porque me di cuenta demasiado tarde de que el amor no sobrevive donde no se nutre. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que ahora veo lo que una vez ignoré, te merecías más. Espero que lo hayas encontrado. El papel temblaba en su mano, no por dolor, sino por la calma inesperada que traían sus palabras. Sin amargura, solo un cierre envuelto en tinta. Dobló la carta en silencio y la colocó en un cajón debajo de la caja registradora. Más tarde, mientras Adam repartía las mercancías en los estantes, notó el cambio en ella. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Pearl asintió. Una puerta que ni siquiera sabía que estaba agrietada, simplemente se cerró. Adam inclinó la cabeza. ¿Quieres hablar de eso? Ella negó con la cabeza. No. No porque lo esté escondiendo, sino porque ya no necesito desempacarlo. Sonrió levemente, secándose las manos en su delantal. Finalmente dijo lo que debería haber dicho, pero no es lo que necesitaba. Necesitaba a mí. Adam puso una mano suave sobre su hombro. Y has estado apareciendo por ti misma todos los días. Ella sonrió de nuevo, más segura esta vez. La despedida no fue dolorosa, fue un permiso para seguir adelante. Esa noche, Pearl caminó descalza por el sendero del jardín detrás de la cafetería. Las estrellas parpadeaban sobre ella, viento suave cargado con el aroma a pan horneado y tierra húmeda. En una mano, sostenía la carta, en la otra, un fósforo. Se quedó parada frente al pozo de fuego que Adam había construido hace meses, mirando las llamas. Luego, lentamente, rasgó el sobre por la mitad, arrojó el papel al fuego y lo vio convertirse en cenizas. No fue un acto de ira, fue una ofrenda. No habló, no lloró, simplemente se quedó de pie, dejando que el calor del fuego le bañara la cara mientras el último vínculo con una versión rota de sí misma se disolvía en el cielo. Cuando finalmente se dio la vuelta, no sintió peso, ni dolor, solo la suave conciencia de su respiración en sus pulmones y la tierra bajo sus pies. Dentro de la cafetería, las luces seguían brillando, una leve risa resonaba por las paredes. Pearl sonrió, caminando lentamente hacia la puerta. Hizo una pausa antes de entrar, mirando una vez más el cielo oscuro y susurró, gracias por la lección. Luego entró, no en un nuevo comienzo, sino en su ahora. No miró hacia atrás porque no había nada detrás de ella que no hubiera cumplido ya su propósito. Y por primera vez, la paz no era un lugar al que escapaba, era una verdad que había construido día a día con las piezas de una mujer que una vez desapareció y regresó completa. La cafetería había cerrado por la noche, pero la luz cálida aún se derramaba desde las ventanas hacia el jardín detrás. Pearl se sentó en el banco de madera bajo el jazmín, con las piernas junto a ella, tomando el último sorbo de su té de hibisco. Adam se unió a ella en silencio, con las manos en los bolsillos, una familiar comodidad entre ellos. Día ocupado, dijo, sentándose a su lado. Ella asintió. Me encanta cuando el desorden viene con significado. Observaron el viento bailar entre los faroles colgantes, un silencio de calma dorada descansando entre ellos. Luego, lentamente, Adam se volvió hacia ella. Pearl, necesito decir algo. No es una pregunta, no es una tradición, es solo la verdad. Ella dejó su taza, sus ojos buscando los de él. No necesito una ceremonia para amarte, no necesito un anillo para quedarme. Pero si hay espacio a tu lado, en tus mañanas, en tu risa, en tu silencio, me gustaría estar allí. Pearl parpadeó, las comisuras de su boca se curvaron en algo suave y radiante. No me estás pidiendo que sea nada que no soy, susurró. Adam negó con la cabeza. Nunca. Te pregunto si puedo caminar junto a la mujer en la que te has convertido, no para salvarla, no para reescribirla, sino para honrarla. Ella respiró profundamente, estabilizando la emoción que amenazaba con derramarse. Entonces sí, dijo. Sí, puedes quedarte. Donde hay espacio para mí. Adam metió la mano en el bolsillo de su abrigo, no para un anillo, sino para una servilleta doblada. Dentro había una pequeña margarita prensada de su primer evento compartido de libros.
Entonces hagamos una vida de momentos ordinarios como este, dijo, ofreciéndosela. Ella la tomó con ambas manos, sus ojos húmedos. No todo el amor necesita aplausos, algunos solo necesitan presencia, paciencia y paz. En eso, finalmente lo había encontrado. Pearl se paró frente al espejo de cuerpo entero de su dormitorio, descalza, envuelta en una bata suave, sus rizos sueltos alrededor de su rostro. Una cuna individual estaba en la esquina, prestada de una amiga, aunque la niña que estaba en ella no era suya, solo una colocación de acogida de un programa al que se unió silenciosamente hace semanas. El bebé se movió suavemente, y Pearl se acercó, colocando una mano suave en su espalda hasta que se calmó. Regresó al espejo, mirando no a los defectos, sino a la plenitud. Su diario estaba abierto sobre la cómoda, la entrada de esta noche era simple, ya no pregunto quién soy sin alguien. Ahora sé, soy alguien. Detrás de ella, el suave murmullo de la música de la cafetería flotaba a través de la ventana. No era la vida que alguna vez imaginó, era mejor porque era suya. Adán golpeó suavemente el marco de la puerta, sosteniendo una taza tibia de cacao. Están preguntando por la mujer con las mejores historias para dormir, dijo con una sonrisa. Pearl se volvió, atándose la bata, luego tomó la taza de él. Diles que ya voy. Solo estaba reflexionando. Él se acercó, le besó la frente y luego la dejó en silencio por un momento más. Se miró de nuevo, mismos ojos, alma más profunda, no borrada por la traición, no destrozada por el abandono, refinada por la verdad, empoderada por la elección y libre. Susurró a su reflejo, no regresaste para ser encontrada, regresaste para encontrarte a ti misma. Luego apagó la luz y entró en la noche, no buscando un nuevo capítulo, sino viviendo como la autora del suyo propio. Aquí está el versículo bíblico, Isaías 43, 18-19, olvida las cosas anteriores, no te quedes en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, ¿no lo percibes? Estoy haciendo un camino en el desierto y arroyos en el yermo. Reflexión, este versículo refleja el viaje de Pearl, dejando atrás el dolor y la traición para entrar en un futuro moldeado no por sus cicatrices, sino por la fuerza que cultivó a través de ellas. Celebra la capacidad de Dios para crear belleza a partir de la rotura y para guiarnos a través del desierto hacia la restauración. Moraleja de la historia, a veces, la mayor sanación comienza en el momento en que dejas de esperar ser elegido y comienzas a elegirte a ti mismo. La historia de Pearl nos enseña que el amor dado a la persona equivocada nunca debería costarte el amor que te debes a ti mismo. No importa cuán profundamente hayas sido herido o olvidado, tu valor no se mide por quién se quedó, sino por quién te conviertes después de que se van. Elegir la paz, la verdad y la integridad no es egoísta, es sagrado. Y en esa decisión silenciosa de reconstruir, no solo sobrevives, florece. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale un me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por mirar.